Desde su invención, los aviones han sido un símbolo de libertad y han representado con orgullo una forma de conectar a las personas por todo el mundo. En la actualidad volamos más y sobre todo más barato que nunca. Pero la cantidad de vuelos que realizamos aumenta de una forma tan vertiginosa que estamos y seguiremos causando un daño irreparable al medio ambiente, a no ser que cambiemos de rumbo radicalmente. ¿Va a dar el sector de la aviación el paso firme y decidido de congelar sus emisiones a escala mundial en los niveles de 2020 y a compensar por las emisiones adicionales? ¿O esto no es más que un astuto intento por su parte de ganar tiempo para poder crecer de forma ilimitada en el futuro? Las emisiones están aumentando así, y en París se acordó un total de emisiones mucho mayor. Esto es solo un pequeño porcentaje, y están descendiendo para encontrarse en este punto. Así que solo con los efectos del sector de la aviación será imposible cumplir con el Acuerdo de París. Hay hangares en Europa Central y laboratorios en China, donde los pioneros de la aviación verde están iniciando una revolución silenciosa y limpia. Están creando aviones eléctricos. Tanto en los círculos de la ingeniería eléctrica como en los de la aviación, el 99% de la gente decía que era imposible o que estábamos mintiendo. Hemos pasado de los 25 minutos iniciales de autonomía a un avión con el potencial de volar 10 horas sin emisiones. Si eso no demuestra a qué ritmo avanzan el progreso y la tecnología que estamos desarrollando, no sé qué será. ¿Cuánto queda para que podamos comprar un billete y volar en un avión eléctrico o híbrido? ¿Y qué podemos hacer mientras tanto para reducir la contaminación que produce el tráfico aéreo en constante crecimiento? Bienvenidos al espacio aéreo eléctrico. En su localidad natal, situada en la frontera entre Eslovenia e Italia, Ivo Boscarol empezó a construir aviones ligeros durante los días finales del comunismo. Pese a la prohibición, hacía pruebas nocturnas de vuelo, de ahí el nombre con el que bautizó a la compañía, Pipistrel, que significa murciélago en el dialecto de su región. En 2007, Pipistrel se hizo un nombre en el mundo al ser la primera empresa en producir en serie aviones totalmente eléctricos. Hace 25 años, sentí la necesidad de diseñar un aeroplano que requiriera menos energía e hiciera menos ruido. Por aquel entonces era un diseñador loco a ojos de mis competidores porque el combustible era barato y el ruido no le importaba a nadie. Pero en estos 25 años he aprendido mucho sobre aerodinámica, sobre cómo diseñar aeronaves para que sean más eficientes, y ahora nuestros competidores tienen problemas para seguirnos el ritmo. Al principio todo el mundo se mostraba escéptico. Muchos sonreían y se burlaban. Me preguntaban si iba a conectar el avión con un cable hasta el suelo y cómo iba a transferir la electricidad. Era muy gracioso. Estamos en el mercado desde hace 10 años con aviones eléctricos producidos en serie. Ahora no se habla de otra cosa. Y nosotros llevamos vendiéndolos desde el año 2007. Primero los de 2 plazas y después los de 4. Así que hemos ido marcando hitos en la aviación de propulsión eléctrica. Cuando era niño quería ser biólogo, entomólogo para más señas. Siempre iba por ahí con mariposas y orugas. Eso fue hasta que me subí a un avión y me enamoré de la aviación. Así que estudié ingeniería aeronáutica. Mi primer trabajo fue en Fokker en 1982. Me pidieron que diseñara un modelo del F-28 que fuera más largo, con capacidad para 100 pasajeros. Me dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Así que hice unos cuantos cálculos para ver lo grande que tendría que ser. Aquí lo tenéis. Lo que presenté al final no tenía nada que ver con los primeros diseños, claro está, salvo por los 100 asientos que seguían ahí. Tras una breve carrera en Fokker, una empresa neerlandesa de diseño aeronáutico,
Paul Peters se especializó en el estudio de la sostenibilidad en materia de transporte y turismo. La mayoría de sus investigaciones se centran en el cambio climático y el desarrollo de la tecnología aeronáutica. El sector de la aviación produce CO2, uno de los principales gases de efecto invernadero que se queda concentrado en la atmósfera durante siglos. Además, dado que volamos en las capas altas de la atmósfera, se emiten otros gases, como los óxidos de nitrógeno e incluso el vapor de agua, que causan todo tipo de procesos químicos ahí arriba. Se ha calculado el efecto que el CO2 emitido por el sector de la aviación ha tenido en la temperatura entre la década de 1940 y el momento actual. Si tomamos esa cifra como punto de partida y observamos las repercusiones sobre el clima a corto plazo que tiene la aviación moderna en un solo año, vemos que es entre 2 y 6 veces mayor que en toda la historia de emisiones de CO2 junta. La cuestión es que no sabemos todavía cómo reducir las emisiones. Y el sector no para de crecer y de aumentarlas. Es un sector que crece entre un 4 y un 5% al año, lo que significa que a finales de este siglo volaremos 9 veces más que ahora. Imagínense. Hoy ya oímos aviones todo el tiempo, en todas partes, y eso se va a intensificar. Esas son las consecuencias del crecimiento del que estamos hablando. Es un avión eléctrico. ¿Qué es? ¿Como una avioneta o un planeador? No, es un avión. En Alemania los llaman de clase Eco. Es una aeronave experimental con un peso máximo al despegue de 630 kilos. Tiene un motor eléctrico de 60 kilovatios que funciona con baterías, así que no produce emisiones. Es fantástico. ¿El motor está siempre encendido o también planea? No, no es un planeador. Es un avión normal, con una envergadura de ala convencional. Si el motor falla, se aterriza como una avioneta. Increíble. Que tenga un buen vuelo. Lo mismo digo, que vaya todo bien en el helicóptero de emergencias. Voy a quitarme los auriculares para que podamos hablar mejor. Es muy estable. Parece mentira. Sí, Está genial. y no hace demasiado ruido. No, ¿qué va? Hace mucho menos ruido que un aeroplano normal con motor de pistón del mismo tamaño. Es eléctrico. Frank Anton está directamente bajo las órdenes del Consejo de Administración del gigante electrónico Siemens. En el proceso de alejamiento de los combustibles fósiles, la empresa ha cubierto 6.000 puestos de trabajo en fábricas para dotar de generadores a las centrales eléctricas a carbón. Un mercado en declive. Mientras tanto, la división de Anton está en auge. Siemens ha sido uno de los primeros en introducirse en el mercado de la aviación eléctrica y va a empezar a abastecer a Airbus. El primer vuelo motorizado tuvo lugar en 1903 y entre las décadas de 1940 y 1960 se introdujo el motor de reacción. Desde entonces no se ha creado una nueva tecnología de propulsión. Los motores híbridos tienen ese potencial. Siemens construyó motores de combustión para aviones hace mucho tiempo y ahora hemos vuelto al mercado. Queda mucho camino por recorrer, pero estamos seguros de
de que Siemens puede conseguirlo. Creemos que los aviones híbridos eléctricos son el futuro del transporte de pasajeros, así que será una línea de negocio muy importante para Siemens en los próximos años. ¿Qué pasos hay que dar para llegar a un momento en que sea posible llevar más pasajeros y volar más lejos que ahora? Empezaré por el final. Nuestro objetivo es tener un avión híbrido eléctrico con capacidad para entre 50 y 100 pasajeros en el año 2035. Y que sea capaz de recorrer una distancia de 1000 kilómetros. Debería estar introducido en el tráfico aéreo en el 2035. Para llegar ahí hay que empezar a pequeña escala. Estamos adquiriendo mucha experiencia con este modelo. Entre el 2022 y el 2025 veremos los primeros aviones de este tipo en el mercado. Hay espacio para 9 baterías que se pueden cambiar muy rápido. Este es el inversor que convierte la corriente continua en alterna con un campo rotativo. El motor eléctrico, a su vez, lo convierte en energía para propulsar las hélices. La ventaja de la propulsión eléctrica es que permite una distribución adaptada en los sitios en los que es más ventajosa. ¿Y dónde es mejor colocar la hélice? ¿En las alas? Una de las mejores ubicaciones de la hélice es en el extremo del ala, porque si se producen turbulencias en esta dirección y tienes una hélice que gira en el sentido contrario, se compensa en cierta medida, así que puedes avanzar igual de rápido con menos energía. Se prevé que el tráfico aéreo se duplique de aquí al año 2050. Al mismo tiempo, para entonces, la Unión Europea quiere haber reducido a la mitad las emisiones de CO2 y otros gases nocivos. Ahí hay una brecha importante y la única forma de salvarla es con las aeronaves híbridas eléctricas. Señoras y señores, queridos participantes en el primer foro sobre aviación eléctrica en China. Como saben, Siemens lleva mucho tiempo presente en el mercado chino y ha colaborado con muchas empresas del país para hacer realidad la transición eléctrica de la movilidad, como es el caso de los sistemas de transmisión para los trenes de alta velocidad chinos. Y ahora estamos impacientes ante la electrificación de la aviación, de la mano de nuestros asociados chinos y de las compañías aéreas del país. ¿Cómo se dice, señoras y señores, buenos días? Gracias. Asisto a menudo a congresos sobre aviación por todo el mundo. Y en ellos siempre hay gente desarrollando nuevas tecnologías. Los avances son similares en los distintos países, así que lo que intentamos es conectarlos todos ellos. Lamentablemente, ese es todo el chino que sé después de tantos años trabajando en China. Fui uno de los primeros en montar en un aeroplano eléctrico en el año 2009 aquí en China, en Shanghái concretamente. Y pensé, esto es el futuro. Era tan silencioso, tranquilo y armonioso que estaba claro que era el futuro de la aviación. Pero entonces resultó que los avances en la tecnología de las baterías y de los propios aviones, así como de la infraestructura necesaria, iban a llevar bastante más tiempo. Pensé que veríamos los primeros aviones de ensayo en 2 o 3 años, y han pasado 8 y medio hasta que están empezando a ponerse en servicio. Este año llegó un momento en el que me dije, a juzgar por la cantidad de solicitudes de todo el mundo, esto va a comenzar ya. Bueno, y por todas las grandes empresas que se están interesando por entrar en el mercado de la aviación eléctrica.
¿Cuál es el papel de China en el desarrollo de la aviación eléctrica? ¿Qué papel puede o debe desempeñar? Actualmente, China atraviesa muchos problemas ambientales, pero la respuesta del gobierno es clara. El gobierno dice, tal porcentaje del parque automovilístico nuevo tiene que ser eléctrico. Y consiguen que así sea. Cuando el gobierno afirma específicamente que quieren que todo el sector del transporte sea más respetuoso con el medio ambiente, está claro que la aviación eléctrica va a recibir su apoyo más que en ningún otro país del mundo. Y ese apoyo es esencial para que se desarrollen las tecnologías necesarias. China se ha fijado el objetivo de convertirse en el tercer país productor de aeronaves por detrás de Europa y Estados Unidos. El gobierno chino está invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo. Hasta la fecha, la mayoría de las iniciativas pioneras en el campo de la aviación eléctrica siguen partiendo de Europa. Pero los principales inversores de muchas de esas empresas europeas son chinos. El año pasado firmamos un contrato muy importante entre Europa y China, un acuerdo de 350 millones. En los próximos 7 años les venderemos la tecnología para construir 2 aviones, con motor eléctrico y de celda de combustible, y desarrollaremos una aeronave de 19 plazas para ellos. Las mayores plantas solares, los principales productores de placas solares, el mayor número de coches eléctricos y de patinetes eléctricos están en China. Si vas allí, enseguida te das cuenta de la enorme presión que hay para que todo pase a ser de propulsión eléctrica. Era el país más contaminante, pero pronto será el que más pasos haya dado para luchar contra la contaminación. Estar hoy en este escenario es algo importante para mí también a nivel personal, porque hace 10 años, casi en este mismo día, me senté en nuestro primer avión eléctrico. Y no funcionó. Les mostraré algunas de las fotos más vergonzosas de la infancia de nuestros aeroplanos. 2007, aquí fue donde empezó todo. Teníamos un motor pequeño de 40 kilovatios y un conjunto pequeño de baterías con los que el aparato podía volar durante unos 25 minutos. Tine era un niño muy especial por aquel entonces. Iba siempre detrás de mí. Y cuando cumplió los 13, ya daba conferencias sobre aerodinámica. Además, fue uno de los pilotos más jóvenes de nuestro club. Ahí al fondo tenemos el Pantera, nuestro 4 plazas, un avión más grande, diseñado para ser rápido y cubrir grandes distancias. Lo extraordinario de este avión es que partió de cero para poder ser híbrido o eléctrico. Por el momento, el aeroplano eléctrico más grande que ha volado ha sido un 4 plazas, y fue un prototipo de Pipistrel. Este será el siguiente. En lo que respecta a la carga útil, es decir, el peso que puede llevar, ya sea en términos de pasajeros, combustible, baterías o equipaje, la tarea se complica cuanto mayor es el aparato. En este momento se podría decir que la barrera tecnológica se sitúa entre las 8 y las 10 plazas para todos los aviones alimentados por batería. Pero podrían tener una autonomía de vuelo de 1 hora, quizás hora y media. Así que hay que elegir, tener un avión más grande y mantener la autonomía de vuelo que tenemos ahora, o aumentar la autonomía de vuelo y mantener la capacidad de pasajeros actual. La tecnología no ha avanzado lo suficiente como para tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuándo tendremos la tecnología necesaria para que los aviones eléctricos puedan llevar una mayor cantidad de pasajeros? La capacidad de las baterías mejora de un 3 a un 6% al año, lo que significa que pronto se podrán realizar vuelos cortos. EasyJet, una línea aérea de bajo coste, ha anunciado que en los próximos 10 o 15 años pretende incorporar aviones de propulsión eléctrica en sus rutas más cortas. El sector de la aviación va a seguir creciendo a un ritmo muy rápido en los próximos años, y eso va a plantear problemas.
La emisión de ruidos es uno de los más graves que tenemos ahora mismo. Creo que va a ser esencial tener una flota eléctrica para las operaciones en que se pueda utilizar. En las nuestras, por ejemplo, podría emplearse en los vuelos domésticos cortos, en las rutas en las que haya mucha frecuencia de vuelos, aeropuertos urbanos, espacios aéreos con mucho tráfico. Ese es el tipo de avión que nos vendría bien. Es importante que estemos presentes en las primeras fases del desarrollo de esas tecnologías para poder intervenir en lo que se está haciendo. Podría cambiar el modelo de negocio e incluso podría revolucionarlo todo, porque es posible que empecemos a volar a aeropuertos más pequeños o incluso que se puedan dejar abiertos determinados aeropuertos actuales durante más tiempo. Como saben, en los aeropuertos hay restricciones horarias que tenemos que respetar. No se puede operar en horario nocturno. Se podría dar el caso de que no hicieran falta, de que se pudieran reducir o suprimir, incluso si se pudiera operar con aeronaves mucho más silenciosas. Y eso haría que se aumentara la capacidad de los aeropuertos existentes. Ya estamos investigando sistemas eléctricos de carreteo, por ejemplo, y al ir encajando todas las piezas del rompecabezas, vemos que igual es posible rodar por la pista sin tener que usar los motores principales. Nos hemos dado cuenta de que es factible y de que, si no nos implicamos ahora, podríamos quedarnos atrás. He visto cómo todo ha ido cambiando poco a poco y cada vez me he interesado más, sobre todo en los últimos años, por esta tecnología y su potencial. Parecía que la aviación eléctrica quedaba muy lejos, que sería importante en un futuro muy lejano, pero en los últimos años he observado la dinámica del sector de la automoción, y parece que pensar en tener una flota aérea eléctrica va a ser una realidad. Hemos previsto que, siendo realistas, 10 años podría ser un plazo razonable para que haya aeronaves disponibles y algo después se podrían poner en servicio y volar en una de ellas con los colores de EasyJet desde un aeropuerto. Y está claro que ese plazo de 10 años que hemos establecido es muy ajustado para el desarrollo de un avión. Hay mucho que hacer en tan poco tiempo. Pero creemos que es viable, aunque sea difícil de conseguir. Lo que hay que tener presente es que tenemos interés en que esta tecnología forme parte de nuestra flota, cuando esté lista, haya avanzado lo suficiente y sea viable en términos económicos. No cabe ninguna duda. No se puede olvidar que las ambiciones verdes de EasyJet tienen mucho que ver con que son precisamente estas aerolíneas de bajo coste las que están detrás del vertiginoso aumento del tráfico aéreo. Solo en Europa se espera que el número de vuelos se incremente en un 45% de aquí al 2035. Y no es de extrañar. Sabemos que se puede volar del norte al sur de Europa por lo que cuesta un billete de tren de Londres a Manchester y un café. ¿Por qué ahora es tan barato volar? Volar es muy barato, sobre todo porque es muy rápido. Démonos cuenta de que tenemos un piloto. Y ese piloto, bueno, normalmente son dos, recorre una enorme cantidad de kilómetros con muchos pasajeros porque va muy deprisa. Si lo comparamos con un conductor de tranvía que recorre 18 kilómetros por hora frente a los 950 que recorre un jumbo, imagínese la diferencia. La velocidad es un factor determinante. No solo hace que el piloto sea más barato, sino también la inversión en el avión, porque un aeroplano recorre muchísimos kilómetros en su vida útil a diario. Por eso es tan barato al final. Y a eso se le sume la enorme diferencia en lo que respecta a los impuestos. Cuando repostamos el coche, lo que más pagamos son impuestos. Pero si lo que repostas en un avión es queroseno, casi no se pagan impuestos. Y cuando compramos un billete de tren, pagamos el IVA. Pero eso tampoco se aplica a la aviación. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países de las Naciones Unidas acordaron subvencionar al sector mundial de la aviación de forma permanente. ¿Cómo pueden los gobiernos nacionales proponer ambiciosísimos planes para luchar contra el cambio climático y seguir manteniendo a la vez las exenciones tributarias fijadas hace 70 años a un medio de transporte tan sumamente contaminante? Matthijs van Miltenberg, miembro del Parlamento Europeo, quiere ponerle fin a esta política. Hoy hemos votado sobre una cuestión que ha estado sujeta a un intenso debate en la Unión Europea.
Se debe mantener que los billetes de avión no estén sujetos a IVA y la exención del impuesto sobre el consumo del queroseno. Todos pagamos impuestos sobre el petróleo, lo que garantiza que el precio del transporte sea justo, pero el transporte aéreo está exento. Fue una medida que se acordó para estimular el transporte aéreo y que la gente pudiera reunirse y formar redes mundiales. Y para eso hacían falta aviones, sobre todo para hacer viajes transatlánticos. Cuando las personas se encuentran y trabajan juntas, es más fácil mantener la paz mundial. ¿Ya se ha intentado antes poner fin a estas subvenciones? Sí, hubo algunos tímidos intentos de que entrara en el orden del día. Pero cuando un asunto como este es objeto de debate, se debe abordar a escala mundial. Y yo estoy de acuerdo, porque solo así se garantiza la competencia leal. El transporte aéreo es un negocio internacional, así que hay que atender a las relaciones con el resto del mundo. Europa no puede fijar los precios por su cuenta, de espaldas al mercado. Por otro lado, tenemos que hacer frente a la nada fácil tarea de combatir el cambio climático. Y el sector de la aviación es bastante conservador. Tratar de imponerles impuestos especiales o el IVA es algo casi innegociable, aunque hay que hacerle ver al consumidor que no lo puede tener todo. No podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor y más limpio y, a la vez, querer volar a cualquier sitio a precios irrisorios, con seguridad y también con un gran servicio. Así que hay que elegir, y creo que la mejor elección es pagar un precio justo por un producto adecuado. El lobby del sector aéreo es muy potente y está muy bien organizado. Algunos tienen experiencia en el sector. Tengo un colega británico que formó parte de una de esas empresas y además pertenece a un grupo de presión en Bruselas. Es poco probable que, cuando uno pasa a ser eurodiputado, se aleje por completo de su pasado, corte con todos sus contactos anteriores y sea 100% objetivo en sus decisiones. A todos nos influye mucho nuestra trayectoria. La propuesta de compromiso 21VE ha sido aprobada. Propuesta 9, ¿votos a favor? Los conservadores no estaban a favor del texto, así que la votación ha estado muy reñida. Pero estoy gratamente sorprendido de que se haya aprobado. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La propuesta de compromiso 9 ha sido aprobada. ¡Qué bien! Enmienda 151. ¿Votos a favor? Es todo un logro. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Está bien tener un poco de apoyo. ¿Votos en contra? Gracias, Izquierda Verde. Nos hacemos cargo del resultado. ¿Cuándo lo veremos? ¿En 3, 5, 10 años? Lo antes posible, por lo que a mí respecta. Pero en Europa hay que debatir mucho para convencer a la gente de lo que hay que hacer. Ahora confiamos en que se apruebe en la reunión plenaria y que el comité pueda empezar a trabajar para que se alcance un acuerdo a escala internacional. Herve-Jan Gerbrandy, miembro del mismo grupo político que Van Miltenberg, trabaja en otro ámbito muy disputado en torno al sector de la aviación, el régimen de comercio de derechos de emisión. Este régimen pone precio a la contaminación. De momento solo se aplica dentro de las fronteras del espacio aéreo europeo, pero la contaminación que produce el tráfico aéreo no tiene fronteras. Con la tecnología actual, la contribución mundial del tráfico aéreo a las emisiones totales de CO2 pasará del entre 2 o 3% actual a más del 20% en el año 2050. Nos gustaría contar con un sistema mundial que se aplicara al sector de la aviación en su conjunto, con el que se fijaría un precio que el sector aéreo pagaría por la emisión de CO2. Fue un proceso que costó muchos años conseguir y que se forjó en el seno de un organismo especializado de las Naciones Unidas, la Organización de Aviación Civil Internacional. Los países no se ponían de acuerdo sobre qué impuestos gravar, así que dijimos, si no se puede hacer a escala mundial, vamos a empezar primero por Europa.
Esto levantó ampollas en Washington, Pekín, Moscú y demás. Muchísima oposición. Tiene la palabra durante 1 minuto y medio el señor Gerbrandy. Gracias, señor presidente. Qué mejor momento para hablar sobre un asunto tan importante, justo cuando los efectos del cambio climático están causando estragos en el Caribe y provocando una catástrofe sin precedentes. El Congreso de Estados Unidos llegó a proponer un proyecto de ley para prohibir a las líneas aéreas estadounidenses que pagaran por las emisiones de CO2 de los vuelos con destino y origen en Europa. Eso es ir demasiado lejos. Significa prohibir a una empresa estadounidense que cumpla una ley europea. Creo que tenemos que mantener la presión. Este sistema internacional ni siquiera supondría reducir las emisiones, sino solo frenar su aumento a partir de 2020, con una fase facultativa y demás. Así que sigue siendo un tanto escurridizo. En mi opinión, es un paso adelante muy prometedor, pero que de momento no es más que una intención. Y no va a reducir las emisiones significativamente, pero sí se compensarán con proyectos que reduzcan el CO2 de otras formas, plantando árboles o haciendo que las compañías aéreas inviertan en otros procesos industriales que contribuyan a reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Dicen que la lucha contra el cambio climático es una de sus prioridades, pero que pueden hacer poco en su sector. Es absurdo. Si sumamos las emisiones de todos esos sectores, nunca jamás conseguiremos esa economía neutra en carbono que queremos para el 2050, ni cumpliremos con los objetivos del Acuerdo de París. Los sectores de la aviación y del transporte de mercancías han hecho cuanto estaba en su mano para que no se los mencione en el Acuerdo de París contra el cambio climático. Se han asegurado muy mucho de no figurar. Ahora que los coches y las centrales eléctricas alimentados por combustibles fósiles se van retirando gradualmente, los aviones se convertirán en la mayor fuente de emisiones de CO2 del mundo. El aeropuerto de Schiphol es responsable del 8% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Países Bajos. Se dijo que la cifra suponía una reducción considerable con respecto a los niveles de 1990. Pero si sumamos el sector aéreo a los barcos y camiones, el descenso se queda casi en nada. El avión aterriza, rueda hasta la puerta, el pasaje baja y lo preparan para el siguiente vuelo. Esa pasarela es de 1953 y la van ajustando. Bueno, esa no, me refiero a su invención. La gente sale por ahí. Ahí llega el catering. Como arquitecto, Thomas Rau se especializa en la construcción circular. Los principales aeropuertos internacionales están llegando al límite de su capacidad de expansión, y Rau se plantea cambiar radicalmente el actual diseño uniforme de las terminales. No solo para que los pasajeros vayan más rápido y de forma más eficiente de A a B, sino también para reducir las emisiones de los aviones cuando ya están en tierra. Ahí llega alguien con un carro de equipajes. Es un proceso manual que se repite 1 millón de veces al día en todo el mundo. Fíjate en la banderita. Ha tardado 5 minutos en aparcar, poner la banderita en su sitio, sacar el brazo articulado, quitar la tapa y fijarlo al suelo. Mira cuántos vehículos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les hacen falta 7 vehículos para gestionar el proceso. Si hiciéramos una foto en blanco y negro, pensarías que los vehículos son de los años 30. No han cambiado. Se podría pensar que es algo anecdótico o secundario, pero no lo es. Pasa cada 3 minutos. La idea es que estos procesos de asistencia en tierra se realicen en paralelo y con tal exceso de capacidad para que parezcan secundarios. Pero es del todo ineficiente. Mira qué rápido entra.
Estamos en el mirador panorámico de la granja lechera. Utilizan un sistema de manejo que ha sustituido a un proceso manual. Antiguamente, el ganadero se sentaba debajo de la vaca. Ahora todo está automatizado y se maneja de una forma muy eficiente. 40 plazas en un espacio reducido. Esto es lo que hace la terminal giratoria. Espacios delimitados, una plataforma rotativa y un proceso estandarizado. Es limpio, seguro, sin riesgos, y todos los casos se atienden a la vez. Todas las vacas. Lo tenemos delante, lo único que necesitamos es cambiarlo por aviones. La terminal giratoria es muy compacta. Solo se utiliza el 40% de esta extensión. La zona verde es fija y tiene un disco rotativo en el que los aviones se acoplan. Es un elemento rotativo del que entran y salen. Así salen. Pasan por el centro, la gente se baja, se saca el equipaje, se limpia el avión, se reposta, se mete el equipaje, la gente se sube y despegan otra vez. Es como cuando te sirven la comida sin bajarte del coche. Es un proceso simultáneo, estandarizado de asistencia en tierra. Y la velocidad de giro se puede ajustar según convenga. Puede ser un proceso de 45 minutos o de 60. EasyJet lo completa en 25 minutos. Si Schiphol lo aprobara, ¿se podría instalar? Vamos a hablar de capacidad. Schiphol tiene unos 60 o 70 millones de pasajeros. La terminal giratoria puede acoger a entre 10 y 12 millones. Así que solo harían falta 5 o 6 máquinas de estas. No es un edificio, es una máquina. Para gestionar todo el tráfico de Schiphol se necesitan 6 máquinas. ¿El aeropuerto sería más sostenible así? Los aviones están parados todo el tiempo. Cuando el avión se acopla a la plataforma, los motores se apagan. Las aeronaves giran en silencio. Se realiza el proceso entero. Y cuando termina, saben que toca salir. Y despega. Las emisiones de CO2 en tierra se reducen a la mitad. No las de vuelo, sino las de permanencia en tierra. Estamos negociando con 2 grandes aeropuertos europeos. Y también hay uno interesado en China. ¿Y hay alguna diferencia entre su reacción y la de Europa o Estados Unidos? Sí, en Europa están muy a la defensiva. Hay que hacer algo, pero hay presiones de los medios o de los gobiernos. China tiene más visión de futuro. Están más abiertos a probar las cosas. Si no funciona, mala suerte. Hay que intentar prepararse para eso. Sabemos que muchas patentes que se financian en Europa las compran los chinos y las implantan allí. Europa es el laboratorio de China. Frank Canton también colabora con socios chinos, mientras junto a su equipo continúan con su labor de investigación y desarrollo de motores aeronáuticos eléctricos en laboratorios de toda Europa. Hace algunos años, cuando Anton dirigía la división de sistemas de tracción de Siemens para trenes de alta velocidad, China ya era un país con mucha relevancia. Fue en aquel periodo cuando el gobierno chino comenzó a construir una velocísima red ferroviaria de trenes de alta velocidad. En solo 10 años ya conecta todas las grandes ciudades. Bienvenidos a los nuevos aeropuertos del futuro. Llevábamos años trabajando con un fabricante de trenes chino. Y entonces nos hicieron un pedido de más de 20 unidades para más de 20 trenes de alta velocidad al mes. Parecía demasiada cantidad para nuestra producción. Así que nos pusimos a pensar si podríamos hacerlo. ¿Podemos sumar esa carga de trabajo a la que ya tiene la fábrica?
Y nuestra gente allí nos dijo que sí, que no podíamos dejar pasar un pedido así. Y fue impresionante ver cuantísimos sistemas de transmisión eran capaces de hacer en la fábrica de China. Una fábrica enorme, uno detrás de otro, todos en fila. Y cuando los entregamos, empezaron a integrarlos con el resto del conjunto a toda velocidad y a hacer trenes completos. Fue increíble ver cómo trabajan en la industria china. Cuando quieren conseguir algo, aprietan y se ciñen a los plazos. Señoras y señores, este es un tren Fuxing estándar, diseñado enteramente en China. Después de utilizar los trenes de Siemens, China empezó a construir sus propios trenes, los Fuxing. Alcanzan una velocidad de 350 kilómetros por hora y recorren la distancia entre Pekín y Shanghái, unos 1.300 kilómetros, en tan solo 4 horas. Los trenes Fuxing son más rápidos, estables y baratos que los ICE alemanes y los TVG franceses. Este pujante competidor chino ya ha provocado la fusión de las divisiones de fabricación ferroviaria de Siemens y Alstom. China estaba en muy buena posición a ese respecto, porque no tenían una red ferroviaria de alta velocidad cuando empezaron. Partir de cero te brinda una magnífica oportunidad, porque puedes utilizar la mejor tecnología desde el principio, mientras que la red ferroviaria europea venía de la época de las locomotoras de vapor y está un poco anclada en el sistema que ha heredado. Lo que podemos aprender de China es, sin duda alguna, su dedicación. La dedicación con la que se proponen tener un tren rápido cada media hora, aunque recorra una distancia de 1000 kilómetros. Y con esa dedicación consiguen que sean puntuales. No llegan ni un minuto tarde, llegan a la hora exacta. Esa es la dedicación y la determinación que tienen allí. ¿Es este tren volador la tan ansiada respuesta para empezar a reducir las emisiones de CO2 mientras esperamos a que lleguen los aviones eléctricos? ¿Y qué se necesita en Europa para que se construya una red ferroviaria como la de China, con trenes que realmente vayan a alta velocidad? ¿Han llegado a su límite los trenes de alta velocidad en Europa? Lo curioso es que el transporte ferroviario internacional no ha salido al mercado todavía. Oficialmente, según las normas de la Unión Europea, debería haberlo hecho, pero no ha sido así. Las grandes empresas alemanas y francesas no se han movido. No colaboran unas con otras. Las conexiones internacionales son lo último en su lista de prioridades. El sistema de compra de billetes es ineficiente. Hay que ser muy listo para encontrar un billete de tren barato. Existen, pero son difíciles de encontrar. Mientras que en el caso de los aviones, reservas un vuelo a cualquier sitio en 10 minutos. Si eso mejorara, y no tiene nada que ver con los costes, sino con la voluntad política de obligar a las empresas a hacerlo, supondría una gran diferencia. En China, los viajes en trenes de alta velocidad crecen más rápido que los vuelos domésticos. Es posible hacerlo y a la gente le gusta. A nadie se le obliga a viajar en tren. Es cuestión de marketing y de que la gente se da cuenta de que un buen tren de alta velocidad es mucho mejor, más agradable, más cómodo y más fácil. Dentro de 2 décadas será posible realizar vuelos en aviones eléctricos e híbridos de unos 100 pasajeros y de más de 1000 kilómetros. El siguiente paso y obstáculo es conseguir transportar cada vez más pasajeros y cubrir mayores distancias. En la actualidad, la densidad de energía de las baterías es limitada y no permite transportar más pasajeros. Necesitamos otro tipo de soluciones, como los motores híbridos. La solución más fácil es, claro está, producir energía eléctrica durante el vuelo.
Y la solución ideal en este momento es el hidrógeno. Llevar hidrógeno a alta presión, a 800 bares o más, incluso a 1000, para producir la suficiente energía y atravesar el Atlántico con 4 personas. Eso ya se puede hacer. Se puede cruzar el Atlántico con propulsión meramente eléctrica si se genera energía durante el vuelo. Las grandes empresas ya están trabajando en la reducción de emisiones, pero no se avanza al ritmo al que aumenta el tráfico aéreo. Así que seguimos teniendo un problema. Hay que cambiar el tipo de propulsión. La propulsión eléctrica acabará entrando también en este sector, tarde o temprano, porque si no, la atmósfera no va a sobrevivir. ¿Nos estamos quedando sin tiempo? ¿Qué le diría a quienes están preocupados por eso? Sí, en primera instancia diría que sí, que nos estamos quedando sin tiempo. Y no hay más que ver el calentamiento global. Es un hecho. Y no quiero que mis hijos me pregunten un día, ¿por qué no hice nada al ver lo que estaba pasando? Así que no tenemos mucho tiempo. Hay que actuar para reducir los niveles de CO2 e implantar sistemas sostenibles y sin emisiones. No solo es que sea esencial, sino que además puede generar líneas de negocio muy viables. Aquí el cambio necesario para el medio ambiente y un cambio positivo para un negocio potencial van de la mano. Tenemos que darnos prisa, sobre todo en el sector de la aviación. Hay que ser rápidos y podemos hacerlo porque a veces, cuando un sistema necesita un cambio revolucionario y llega una nueva tecnología y se aplica, de pronto, ese sistema que estaba anclado en procesos largos y acostumbraba a moverse muy despacio, se adapta enseguida. Y estoy convencido de que la propulsión eléctrica híbrida va a suponer una enorme ventaja para la aviación y va a cambiar el sector a toda velocidad. Para rodar este documental, hemos recorrido un total de 63.000 kilómetros en avión y hemos emitido 5.775 kilos de CO2 a la atmósfera del planeta. Supera en emisiones a lo que un ciudadano medio de los Países Bajos produce con su coche en más de 2 años.